¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra clase más de impuestos y también legislación. Recuerden que pues ya son los últimos temas y ya prácticamente son las últimas clases. Vamos a comenzar primeramente con la clase de legislación. Explicamos el tema de la condonación, hacemos un pequeño repaso de la clase anterior, posteriormente impuestos y avisos. Como ustedes saben, hay formas de alguna manera pagarle a la autoridad. Hay muchas formas. Ya vimos una que es el pago. Es simplemente pagar con efectivo o pagar con tu tarjeta y en algunos casos hasta con especie. Otra forma es la compensación. En este caso simplemente tú tienes saldo a favor y se va restando, que también es muy bueno. Pero está en el momento de la época en la que quieren quitarlo, pero ya en su momento a lo mejor lo quitarán, ¿no? Y el siguiente es la condonación. Es otra forma de tú pagarle de alguna manera a la autoridad, aunque aquí la condonación sí tiene que ver un poquito que la autoridad quiera. En los otros dos sí te dan a elegir, podemos decirlo así. En la de condonación no es tanto de elección, es de acuerdo a algunos procedimientos o que la autoridad cree conveniente condonarte, en este caso la deuda. En pocas palabras, en un término muy simple, condonación es ya no me pagues. O, ¿sabes qué? Págame solamente esta parte. Así es que no está nada mal para un contribuyente, ¿verdad? Que la autoridad te diga, ¿sabes qué? Ya no te voy a cobrar. Pero ¿cómo saber cuándo sí y cuándo no puede aplicar? Condonación. La atribución principal del sujeto activo en el campo impositivo es exigir el cumplimiento de la obligación fiscal. Esta atribución es irrenunciable, salvo en casos excepcionales cuando se presenten situaciones extraordinarias. La autoridad fiscal, en su papel de exigir las obligaciones contributivas, puede en cierto momento asumir su responsabilidad de evaluar y determinar la condonación de obligaciones a créditos fiscales, ya que la ley concede la facultad de extinguir estos créditos. Entonces, de entrada, si la autoridad ahora sí que de acuerdo a un procedimiento, no es como que a cualquiera le va a decir, ¿sabes qué? Tú ya no me pagues, ¿no? Hay que estar en ciertos supuestos. Pero es la única razón en la cual nosotros podemos tener esa oportunidad de que la autoridad nos diga, ¿sabes qué? Pues ya no me pagues, ya no hay problema, así déjalo. Y ya no tendríamos que hacer ya sea un pago, o pedir una compensación, o esperar a la prescripción, etcétera, ¿no? La única que puede hacer esto es la autoridad. Es la única que te puede decir, ¿sabes qué? Te notifico que ya no me pagues todo lo que me debes. O ¿sabes qué? Págame la mitad o págame tal porcentaje. Entonces no está nada mal, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos tipos de condonación. Este es más enfocado a la autoridad, que es el SAT. Pero hay ocasiones en que el ejecutivo pudiera intervenir para muchas personas, tanto físicas como morales, en ciertas situaciones. Ahorita vamos a ver cuáles son. Dice, se debe extinguir entre la condonación de tributos y la condonación de multas. O sea, no solamente la deuda que tú debas, sino también las multas que en su momento fueron sumadas porque no pagaste. Pues el régimen el cual está sujeto cada uno de estos créditos es distinto, obviamente, ¿no? La condonación de tributos solo puede hacerse a título general y nunca particular, porque implicaría un tratamiento desigual para los contribuyentes y el ejercicio indebido del poder por parte de los administradores de los impuestos. En cambio, la condonación de multas se puede hacer tanto en forma general como en forma individual. Aquí muchos se pueden confundir porque dicen, entonces, ¿es para contribuyentes sí o no? Normalmente las condonaciones suelen ser para empresas grandes, prácticamente, cantidades muy enormes a una persona física. En esos casos puede aplicar para personas morales. Y las multas o las sanciones para ambos, tanto personas morales como de forma individual. Pero sí hay ocasiones que la condonación puede ser para personas físicas, personas morales, incluso personas que ni siquiera están en el SAT registrados. Más adelante te voy a decir cuáles serán esos momentos. Después dice, la condonación se fundamenta en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, que establece lo siguiente. El Ejecutivo Federal, mediante resoluciones de carácter general, podrá condonar o eximir, se le puede llamar también eximir a la palabra,
total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios. Autorizar su pago a plazo diferido o en parcialidades cuando haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas y epidemias. Entonces aquí el Ejecutivo puede meter un poquito de su, digamos, de su decisión y decirle, bueno, condona en este lugar. Yo sé que a lo mejor, de acuerdo a tu procedimiento autoridad, pues no requieres condonarle, pero sabes que hubo un desastre natural. Entonces ahí pues ya no va a poder pagarte. O sea, de plano no va a poder pagarte porque, bueno, a lo mejor todo su instalación de su trabajo se lo llevó el agua. Ya no tiene nada. En esos casos, no importa, ahí sí que si eres persona moral, física, es algo natural. En los otros casos en que la autoridad, el SAT, decide, son por otras cuestiones, no porque llegó a tu instalación y ya no vio nada, sino otras situaciones. Entonces aquí, si el Ejecutivo Federal dice condonación, yo creo que esto lo han escuchado en las noticias cuando el presidente de la República pues dice, ¿saben qué? Hubo una situación en tal estado, pues nadie va a pagar. O pagarán en cierto tiempo, o ¿saben qué? Los voy a ayudar con la mitad, o ¿saben? Solamente el 20%. Entonces ya aquí depende cómo quedó el acuerdo. Esas son las ocasiones en las que el Ejecutivo pues de alguna manera te puede ayudar, porque la otra es por la autoridad. Normalmente son casos de desastres y en la vida real pues sí se han aplicado. Y bueno, en muchos años siempre se aplican. Y también pues lo mejor es que también con todo y accesorios, acuérdense que son las sanciones, las multas, los recargos. Entonces no está nada mal, ¿verdad? Tanto para contribuyentes, personas físicas y morales en caso de desastre natural o el Ejecutivo diga ya no se puede pagar, no, todo se inundó. En el caso de Tabasco, por ejemplo, pues no te van a poder pagar por más que quieran, o sea, no es como que van a vender su mercancía que ya ni existe porque se la llevó el agua, entonces pues ya no hay forma, o sea, ya no se puede hacer nada, ya ni modos, ya no nos pagaron, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y en el caso de epidemias, por ejemplo, podría ser, en este caso de pandemia, podría ser algo que no estaba, ahora sí que no es culpa ni del contribuyente, ni de las personas que le compran al contribuyente, ni de la autoridad misma. Entonces en esos casos pudiera ser, aunque para ser honestos, hasta ahorita no han pronunciado ninguna condonación a nadie por cuestiones de pandemia. Pero sí por cuestiones de naturaleza, por ejemplo, tormentas extremas, huracanes, normalmente es mucho eso. Sobre todo en los lugares del sur del país. Ya para terminar esta parte, dice, dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos señalados en leyes fiscales, sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones de las mismas, al fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, conceder subsidios o estímulos fiscales. Las resoluciones que conforme a este artículo dice el Ejecutivo Federal, en este caso el Presidente de la República, deben señalar las contribuciones a que se refiere, salvo que se trate de estímulos fiscales, así como el monto, proporción de los beneficios, plazos que se concedan y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiarios. En pocas palabras, no hay que confundir condonación con estímulos fiscales, son cosas muy distintas. En la condonación prácticamente es no me pagues o págame una parte y punto. En el caso de estímulos son otras cuestiones que no tienen nada que ver con la naturaleza, ni desastres naturales, ni si hubo una pandemia, nada de eso. Los estímulos fiscales son simplemente propuestas de leyes, o vamos a hacer una propuesta de ley para que, bueno, sabemos que es el 16%, que sea el 8% en algunos casos, pero no tiene nada que ver el desastre natural ni nada por el estilo. Entonces no confundan los estímulos fiscales con condonaciones, son cosas bien distintas. Y prácticamente ya de trabajo y de tarea, investiguen una noticia de condonación de impuesto, ya sea un contribuyente que hayan conocido a lo mejor, o en una noticia vieron que a tal contribuyente o a tales contribuyentes les dieron una condonación total o parcial.
y otra noticia que sea de estímulos fiscales, no importa a qué tipo de actividad. Y van a ver la diferencia ahí en una noticia real. De todas formas, ahorita lo voy a poner en clase, serían dos nada más. Una noticia en cuestión de condonación, un ejemplo de la vida real, y un estímulo, ejemplo de la vida real. Y prácticamente sería eso. Ahora vamos a pasar a lo que es impuestos. Ahorita al final voy a dar los avisos. Nos quedamos aquí en el artículo 15b. Impuestos, ley del seguro social. Bueno, en cuestiones de la ley del seguro social estuvimos viendo obligaciones, cómo apenas registrarse, algunos ejemplos de que los patrones también deben de registrarse, deben de tener su registro patronal, hay que registrar a los empleados. Vimos situaciones también del outsourcing, que bueno, es un tema que está en que prácticamente ya piensan quitarlo. En su momento el outsourcing fue bueno, yo creo que fue bueno, pero bueno, como siempre a veces pues las empresas pueden abusar de eso, ¿no? Porque imagínate, si se entiende que al principio era como, bueno, contrato a alguien, yo nomás le pago y ya me quito de problemas de seguro social, en fin, muchas cosas. Porque tener un trabajador como empresa sí es complicado, porque hay que pagar por el trabajador. Cada trabajador que tiene una empresa paga por él. Aparte el trabajador también tiene que pagar. Entonces no es tan fácil como parece. Pero bueno, son temas que se vieron haciendo un pequeño repaso, ¿no? Vamos a ver el artículo 15b. Dice lo siguiente: las personas que no se encuentren en el supuesto establecido en el último párrafo del artículo 15 de esta ley, que realicen en su casa habitación ampliaciones, remodelaciones o bien la construcción de su propia casa habitación, y aquellas que de manera esporádica realicen ampliaciones o remodelaciones de cualquier tipo de obra, podrán celebrar convenios de pago en parcialidades de las cuotas obrero patronales que resulten a su cargo, desde el momento en que se den de alta a los trabajadores que se encarguen de las mismas individualización de la cuenta del trabajador. Este párrafo te da la opción que normalmente en la vida real, hay que ser honestos, nadie lo va a hacer, o muy pocas personas a lo mejor lo harían. Si bien es cierto, el hecho de trabajarle a alguien, como dice la ley federal de trabajo, está subordinado bajo alguien, ya es un trabajo. Aunque muchos podrán pensar, es que no es una empresa, no es una instalación, es más, ni siquiera tiene alguna oficina, entonces no es un trabajo. Todo trabajo que tú recibas dinero, una remuneración, tengas incluso un horario y una persona te diga, esas son las actividades que tienes que hacer, ya es un trabajo, ya estás trabajando. Que no te dio contrato, que nomás fue de palabra, ya es trabajo y ya es algo legal. Pero en la vida real, en la práctica, pues muchas personas trabajan para alguien. Y muchas veces esas personas, a veces no es necesario tener una instalación física para decir, mira, yo tengo una empresa. Hay muchas empresas que simplemente son movibles, otras ahora sí que desde la computadora, puedes estar en tu casa, puedes estar en un café internet y puedes estar trabajando y no necesariamente estás registrado ante la autoridad. ¿Cuánta gente, y lo han visto algunos de ustedes, cuántas personas en Facebook venden productos de todo tipo? Ropa, incluso ya cosas más grandes, ¿no? Televisiones, videojuegos, consolas, libros, venden de todo. En Facebook en realidad nadie paga nada, o sea, no hay como un impuesto. Todavía en páginas como Amazon, Mercado Libre, ya hay reglas para eso, que en el cual por eso esas páginas te cobran. Facebook es gratuito, claro que tiene su forma de pago. Pero ¿cuántas personas en Facebook, tan solo en un estado, venden cosas? Aunque muchos dirán, no, es que venden porque a lo mejor ya no lo necesitan. Sí, tienen mucha razón. Hay productos que ya no lo ocupas, pues lo vendo. Un dinero extra, pues no pasa nada, ¿no? Eso está muy bien. Pero al final es un acto de comercio. Ya lo habíamos visto en la ley del Código de Comercio. Ahora, en cuestión de seguridad social, suponiendo que un grupo de personas vende mercancía o cualquier otra cosa, al final están trabajando. Digo, a lo mejor puede ser que el accidente sea más difícil que pase, ¿no? O sea, que pudiera pasar a la hora de entregar un producto, ¿no? A lo mejor que lo atropellen,
que, no sé, la mercancía se le cayó, le dañó algún, no sé, parte del cuerpo. En esos casos, pues también debería estar obligado a tener un seguro social. Otro ejemplo puede ser en tu casa, ¿no? ¿Sabes qué? Pues voy a contratar a unas personas para que a lo mejor me hagan una remodelación. Puede ser que la persona que es el albañil como principal a sus trabajadores le diera seguro social, ¿no? O vamos a poner uno más extremo, cuando muchas personas contratan personas para que hagan sus labores domésticas. De hecho, sí existe una ley que obliga a las personas a, hey, tienes que registrarlo. Oye, pero yo también soy una persona que trabaja para alguien y apenas si a mí me dan seguro, ¿cómo quieres que yo registre a otra persona? Ni modos. De hecho, es obligatorio de personas domésticas que les den seguro social. Pero también se entiende que hay personas que pues con sacrificio le pagan todavía a la persona para que a lo mejor nomás le cuide a sus hijos, por ejemplo, ¿no? O que limpie aunque sea una vez a la semana. Aunque sea una vez a la semana, pues estarías obligado a darle un seguro social. Es una persona doméstica. Obviamente en la vida real es muy pocos patrones o muy pocos padres de familia dicen, bueno, pues está bien, lo hago, ¿no? Entonces aquí en el 15B te da como la opción de hacer pequeños tratos con el seguro social o pagar ciertas parcialidades o hacer un convenio, y no necesariamente se hace el patrón principal, es una opción. Obviamente en la vida real muy pocas personas llegan a utilizar esto, o sin duda darle un seguro social a una ama de casa o una persona que se dedica a cuestiones de labores domésticas. Pero la ley sí lo obliga ya, cuando antes pues ni al caso, no sí era un trabajo, pero pues nadie decía nada, ¿no? Entonces ya aquí depende de muchas situaciones, ¿no? Otro artículo 16, los patrones que de conformidad con el reglamento cuenten con un promedio anual de 300 o más trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior estarán obligados a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones ante el instituto por contador autorizado en los términos que se señale el reglamento que al efecto emita el Ejecutivo Federal. Bueno, pues ni modo, hay que hacer dictámenes, así como también en el SAT, pues también en el Seguro Social. Obviamente pues debes de tener ese tipo de personal en tu empresa, así es que no todo se aplica. Y hay que hacer dictámenes, es decir, prácticamente auditoría del IMSS, porque si hay auditoría del IMSS. Muchos podrán pensar, bueno, pero pues ¿qué pueden revisar? O sea, pues como qué. Pues revisan instalaciones, medidas de seguridad e higiene, que los documentos de estos trabajadores sean reales, no existan fantasmas ni aviadores, que las cuotas se paguen conforme que existan contratos, todo ese tipo de cosas se revisa y al final hay un dictamen. Digamos que es más un poquito en cuestión de salud, en cuestión de higiene, en cuestión de seguridad de la empresa para el trabajador y para todas las personas que laboran ahí. Todo lo relacionado con el seguro social lo revisan y se hace un dictamen. En el caso de auditoría fiscal es más enfocado a números, a contabilidad, a registros, fraudes, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, también los existen. Después dice, los patrones que no se encuentren en el supuesto del párrafo anterior podrán optar por dictaminar sus aportaciones al instituto por contador autorizado. En este caso, si yo no estoy obligado, ¿sabes qué? Pues yo no estoy obligado porque no cumplo con la regla, pero si quiero lo puedo hacer. O sea, al final de cuentas, el Seguro Social, queriendo o no, te dice, hazlo de todas formas, ¿no? Aunque no es obligatorio si cumples con ese requisito. Los patrones que se presenten dictamen no serán sujetos de visita domiciliaria por los ejercicios dictaminados, a excepción de que el dictamen se haya presentado con abstención de opinión, con opinión negativa o con salvedades sobre aspectos que, a juicio del contador público, recaigan sobre elementos esenciales del dictamen o derivado de la revisión interna del dictamen. Se determinarán diferencias a su cargo y estas no fueron aclaradas y en su caso pagadas. Bueno, ya que el contador público, que debe estar registrado ante el instituto para que él está autorizado, no es cualquier contador realmente, si él emite su dictamen en los siguientes supuestos, pues no hay problema, no es necesario que la autoridad vaya, a excepción de que pasen ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, que el contador público diga, híjole, pues yo la verdad mejor como que no opino el 100% seguro.
Entonces ahí dice la autoridad, no, pues si no opina algo 100% seguro, pues ni modo, tendré que revisar. Obviamente en la vida real a lo mejor pasará de gente que le mejor le diga al contador, no, tú di que todo está bien, que no pasa nada. Pero hacer eso pues también ya crea delitos para la persona, entonces mejor decir la verdad, ¿no? Es mejor. Ya casi para terminar, muy rápido se pasa el tiempo. Artículo 17. Al dar los avisos a que se refiere la fracción 1 del artículo 15 de esta ley, el patrón puede expresar por escrito los motivos en que funde alguna excepción o duda acerca de sus obligaciones, sin que por ello relevado de pagar las cuotas correspondientes. El instituto, dentro de un plazo de 45 días hábiles, notificará al patrón la resolución que dicte y en su caso procederá a dar a baja al patrón, al trabajador o a ambos, así como el reembolso correspondiente. Bueno, pueden pasar casos que a lo mejor dice la autoridad la persona en cuestión, creo que hay una equivocación, a lo mejor soy una empresa que nomás se dedica a vender zapatos y me pusiste como una empresa que se dedica a vender y a reparar, modificar zapatos y me estás cobrando mucho dinero cuando yo soy una persona apenas pequeñita. Puede haber errores obviamente del IMSS que a lo mejor te ponga una actividad que tú no eres y a lo mejor allá el impuesto del IMSS es más caro o la cantidad que tienes que pagar o la cuota, o te puso en prima de riesgo bastante alto cuando tú compruebas que ni siquiera accidentes has tenido, o te puso en un grupo en una clase diferente. Ese tipo de situaciones puede pasar, o en el caso de que algún trabajador, algo individuo hizo el IMSS y tú dices, oye, es que pues me estás afectando a mis trabajadores, que hoy hay una equivocación o algo por el estilo. También el IMSS igual también se vale equivocarse y también se da su tiempo para decir, ah, pues me equivoqué, ¿no? No, pues creo que te cobré de más, ¿no? Pues ahí está el dinero de regreso, ¿no? Que digo, no siempre pasa, pero bueno, pues ahí está la opción, ¿no? Ya para terminar estos dos párrafos, dice, la información que proporcionan los patrones para su registro podrán ser analizados por el instituto a fin de verificar la existencia de los supuestos y requisitos establecidos en esta ley. Es decir, la autoridad te va a revisar todos los documentos que te pide para darte de alta primero como patrón y después como trabajador. O sea, también si quiere revisar por trabajador, vuelva a lo mismo, auditoría del IMSS, puede revisar las carpetas de cada trabajador, no porque quiere saber qué trabajador tienes, no es por eso, es por el lado de los documentos, porque a veces pues se da que a veces hay muchas personas que están trabajando supuestamente y resulta que no tienes tantas personas, aunque estás pagando las cuotas muy bien. Pero ¿por qué lo haces? ¿Acaso venderás esos trabajadores fantasmas que existen en tu empresa a personas que realmente sí existen en la vida real pero no trabajan en tu empresa para que al final en sus pensiones sean más altas? Esos trucos suelen suceder en empresas. O meten personas que no están y alguien recibe el dinero. Bueno, hay muchas cosas, formas de hacer fraude. Entonces, pues bueno, esa es una opción que tiene el IMSS para revisar. Así es que siempre dime la verdad, ¿no? Si el instituto determina que no se dan los supuestos previstos del artículo 12, fracción 1 de esta ley, notificará al presunto patrón para que éste, en plazo de 5 días hábiles, manifieste lo que su derecho convenga. Y en el caso de que no desvirtúe tales situaciones, el instituto podrá dar de baja al patrón o a los presuntos trabajadores, obviamente, ¿no? Porque es una carga para el seguro social también. Y el último párrafo, en el caso anterior, el instituto aplicará los importes pagados a resarcir sus gastos de administración de operación, quedando a salvo los derechos del presunto trabajador para reclamar en su caso los importes que hayan sido depositados en la cuenta individual abierta a su nombre en los términos de la presente ley. También aquí puede pasar lo contrario, es decir, que a lo mejor al trabajador se le afecte o se esté afectando a alguien y bueno, igual devolverle sus cantidades, porque suele suceder mucho que bueno, los patrones a veces ponen un salario muy diferente al que tienen salario base de cotización, en fin, a veces pues se cometen ese tipo de errores, ¿no? Ya para poner los avisos, ya para casi final, vamos a ir a ver un calendario. Bueno, aquí tenemos el calendario de diciembre. Entonces nosotros estamos hoy 5 de diciembre del 2020 y pues bueno, su examen de impuestos sería
a partir del día 12, terminando la clase, quien quiera ya iniciar con su examen, y tiene para entregarlo, si lo ideal sería que todos lo entregaran al menos antes del 17, por cuestiones de que si todos lo entregan, incluso en la última clase, ya nomás sería entregar calificaciones, pero no pasa nada si alguien lo hace después. Podemos decir que el examen de tercer parcial de ICR terminando la clase sería después del 12 hasta el 19. Entonces, pues tienen varios días para hacer. Recuerden que es a su tiempo. Obviamente el tiempo temporizador sí tiene, pero cada quien lo puede hacer a su tiempo. Así es que no es necesario que lo hagan el mero sábado. Pero bueno, ahí está. Ese es el examen. Referente a sus exposiciones, las exposiciones se van a entregar, aquí tenemos la lista, el día 16 a partir de ahora ya pueden empezar a preparar su exposición. Empezamos a decir los nombres: Eduardo Luis Chávez Castro, tema a exponer registro patronal IMSS, fecha más tardar de entrega del trabajo 16 del 2020. Antonio García Chávez, pagos provisionales, personas morales, 16 2020. Todos son el mismo día más tardar. Obviamente, si alguien lo quiere entregar antes, pues está bien, ¿eh? Jessica González, Infonavit, todo lo relacionado con Infonavit. Hasta más tardar el día 16. Keila Estela Juárez, multas y sanciones del SAT. Rocío Rico, declaración anual de personas morales. Ariana Giselle, fundamentos legales RIF y personas morales. Beatriz Zavala, declaración anual personas físicas. De todas formas, esto lo voy a subir en Classroom para que pues ahí tengan anotado fecha, el tema y la persona. Y eso tienen que entregarlo a más tardar, pues prácticamente desde ahorita pueden ir empezando a hacer investigaciones y más tardar el día 16. Así es que sí hay tiempo para poder dar esa calificación el mismo sábado. Quisiera dar la calificación de ambos el mismo sábado en clase, para que así pues ya sea lo final. Ahí sería ya calificaciones del parcial y luego ya final. Y pues prácticamente pues ya se terminaría el día 19. Y ya después pues no sabría decirles, creo que entran en enero, ¿no? Creo que entran en enero, en enero. Entrarían, creo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo creo que entran el 10. La verdad no sabría decirles eso, no me han avisado nada a mí tampoco. Pero bueno, sé que termina el sábado 19. Así es que nos falta otro sábado que puede venir temas de impuestos y ya. Y pues ya el sábado 19 realmente como clase no va a haber, pero me gustaría ya dar las calificaciones en el momento. Y ya prácticamente se terminaría pues las clases de este cuatrimestre. Ya las siguientes materias del siguiente cuatrimestre no sabría decirles cuál van a ser, ni tampoco si yo les voy a impartir alguna materia. Eso ya en su momento a lo mejor nos dirán. Tampoco sé si vamos a regresar a aulas físicamente, no sabemos todavía eso, o al menos a mí no me han dicho nada. Entonces, pues bueno, ya en su momento sabremos, ¿no? Prácticamente sería todo. Ya tienen el trabajo de exposición para que ya vayan adelantando y pues vayan estudiando en su examen de impuestos. Lo que veamos el día 12 sería impuestos. Y obviamente el día 19 pues también se entregaría el portafolio, que la verdad el portafolio no tiene muchos trabajos ya tiene muy poquitos. De hecho el impuesto tiene prácticamente nulo, casi no hay muchos, así es que pues eso va a ser facilito. Pero lo entregarían todo pues el día, a más tardar el día 18, para que ojalá se pueda calificar todo el 18 y ya el 19 entregar todo si es posible, ¿no? Si no, pues de todas formas entregarlo y ya. A cabo no es mucho realmente ya de trabajo. Bueno, hasta aquí sería todo. Muchísimas gracias y pues nos vemos hasta la próxima clase y pues ya prácticamente vamos a terminar. Pues hasta luego, muchísimas gracias.